Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar la clase. Por cierto, por lo regular yo no enciendo cámara. Ayer creo que me quedé con la cámara encendida toda la clase. Pero van a ser ahí cuestiones muy puntuales cuando encienda cámara y todo, ¿verdad? Yo me tomo la libertad de eso. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar. No, aquí estoy. Bien. Bueno, si nos damos cuenta, el día de ayer nos quedamos viendo la estructura del compilador como tal, ¿verdad? Recordemos que le habíamos puesto una imagen ahí bastante interesante, curiosa del tema del frontend y el backend. El compilador trabaja de la misma manera. Bien, entonces vamos a dar un repaso así a grandes rasgos de lo que es la estructura del compilador, ¿sí? Bien, la estructura del compilador o sus fases como tal, ¿verdad? Se dividen en dos, en fase de análisis y fase de síntesis. La fase de análisis como tal es todo lo que puedo ver, ¿sí? Que puedo ver como programador, por decirlo así, cuando yo estoy programando. Recordemos que ustedes no son programadores, ustedes no se están formando para ser programadores. Ustedes se están formando para ser ingenieros, ¿sí? Y van a usar la programación para ejercer la ingeniería, pero no son programadores. Bien. Y la fase de síntesis, pues, es la parte que no puedo ver. Cuando yo estoy programando, hay una parte que no puedo ver, ¿sí? A eso se le denomina backend, ¿verdad? O la fase de síntesis, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se asignan en la Facultad de Ingeniería su curso de vacaciones y ustedes no van a ver como tal qué está pasando detrás de esa asignación. Pero hay mucha cosa que pasa detrás. Por ejemplo, tal vez yo me estaba poniendo a pensar hace un par de años qué es lo que pasa detrás de una asignación, y bueno, lo que pasa detrás de una asignación es verifica que el estudiante esté inscrito, verifica que el estudiante que el curso que se está asignando pertenezca a la carrera, que cumpla con los prerequisitos, ¿verdad? Si tiene prerequisitos o no, si los prerequisitos son cantidad de créditos, verifica que no se esté asignando más créditos de lo permitido según su promedio. Verifica que, por ejemplo, si lo va a estar haciendo como pre y post, ¿verdad? Que se puede hacer pre y post. Verifica si el curso lo está haciendo como retrasada única, entonces que su retrasada única esté asignada correctamente. Verifica que tenga la oportunidad disponible, ¿verdad? Que no lo haya llevado más de 3 veces en el curso, que en el periodo como tal, si es el semestre o en vacaciones. Por eso nunca dejen cursos como IO1 hasta el final, o nunca se lo asignen y después ya no entre, porque pues a mí me pasó eso, ya no lo podía llevar. Entonces, ustedes, todo eso lo hace para una asignación. Entonces, ¿a qué voy? Es que hay muchas cosas que hace el compilador que nosotros, como cuando estamos programando, no vemos, ¿sí? No vemos qué hace el compilador, ¿verdad? Entonces, es importante entender que hace bastante detrás. Y nosotros, como cuando estamos haciendo un programa, lo que vemos es limitado, ¿sí? Es limitado lo que vemos. No hay más allá de todo eso. O sea, hay más allá, pero nosotros no lo logramos ver, ¿verdad? Bien. Entonces, en la fase de análisis, como tal, que estamos hablando ¿de qué? De front, ¿sí? El frontend. Tenemos ¿quién? Análisis léxico. Aquí seguimos en front. Análisis sintáctico. Aquí seguimos en front. Y tenemos análisis semántico, ¿sí? Entonces,
si nos damos cuenta, estas tres fases del compilador las podemos ver. Bien. Por ejemplo, ¿qué hace el análisis léxico? ¿Alguien me puede decir ahí en el chat o en la sección de preguntas y respuestas? ¿Qué hace el análisis léxico? ¿Qué hace el análisis léxico? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vimos en la clase magistral? ¿Reconoce los tokens? Más o menos. ¿Valida las cadenas y caracteres? Sí, por ahí va. ¿Separa las entradas en tokens? Más o menos. ¿Valida que los caracteres pertenezcan a un lenguaje? Correcto, ahí va bien, ahí vamos bien. ¿Ver el flujo de caracteres que coincida con un patrón? Y si pertenece a un lexema. Empezamos bien, pero terminamos mal. Lee la entrada de carácter por carácter y los convierte en tokens, correcto. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Reconoce patrones, reconoce lexemas en vez de patrones. Analiza cada uno de los caracteres en el código y los separa en tokens. Los separa en lexemas. Valida caracteres aceptados, no solo los aceptados, porque también los no aceptados, pues genera el error. Reconoce los caracteres admitidos y los no admitidos también. Recibe la entrada, sí, eso es lo primero que hace. Genera la tabla de símbolos. No, aquí vamos muy, muy, muy lejos de la tabla de símbolos. La tabla de símbolos se termina de generar en el análisis semántico. ¿Valida que los caracteres pertenezcan al vocabulario y los clasifica en tokens? Sí, sí, esta es una muy buena respuesta. Gracias, Brando. Sí, esta es una muy buena respuesta. Reconoce los caracteres, y verifica que existan en el lenguaje. Sí, también. ¿Valida que la entrada cumpla con el contexto establecido? Sí, también puede ser. Entonces tenemos una idea bastante sólida, eso está muy bien, de lo que hace el análisis léxico. Básicamente, el análisis léxico recibe los caracteres puros, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, flujo de caracteres, valida que pertenezcan al lenguaje, ¿sí? Lo valida y genera tokens, ¿sí? No los separa porque en el proceso de que agarra el carácter, los caracteres, el flujo de caracteres, ahí los separa en lexemas y después genera el token, ¿sí? Voy a traer una pizarra, por cierto, Jamboard ya no va a existir, lo cual esa es una mala noticia. Pero bueno, aquí está. Lee el flujo de caracteres y los agrupa en secuencias. Sí, es válido. Bueno, tenemos nuestros caracteres acá. Digamos que ¿qué es el flujo de caracteres? El flujo de caracteres básicamente es el código fuente del programa, ¿sí? Es el código fuente del programa. Entonces, esto, ¿qué hace? Lo separa en lexemas, ¿verdad? Los caracteres los separa en lexemas. El lexema se compara ante el patrón, ¿sí? Aquí está el lexema. El lexema se compara contra el patrón y después de que si el lexema corresponde al patrón, se genera el token, ¿sí? Entonces, no se para en tokens, se para en lexemas. Lo que hace el análisis léxico es que valida que cada lexema o los lexemas pertenezcan al lenguaje para que posteriormente genere el token, ¿sí? Ok. Viene el carácter, el flujo de caracteres y viene el análisis léxico y lo que hace es separar o agarrar carácter por carácter, agruparlos con lexemas. ¿Cómo lo hace? Hay muchas técnicas ahí para agrupar. Y cada lexema lo valida contra un patrón. Si él cumple el patrón, genera el token. Si el lexema no cumple un patrón, es un error léxico. ¿Sí? Es decir,
cuando hay errores léxicos, existe patrón, existe lexema. Lo que no existe es token, ¿sí? Cuando hay errores léxicos. Ustedes tienen un error léxico, lo que existe es el lexema. Lo que no existe es el token. El token se genera sí y solo sí el lexema coincide con un patrón. Para ir ahí, siempre hago lo mismo, siempre, tal vez para que el que ya lo haya llevado, ya haya llevado, perdón, el curso conmigo, se va a aburrir de lo que voy a ver ahorita. Pero pues es lo que mejor me queda para ejemplificar que es un patrón. El patrón a la larga, pues estas son las expresiones regulares, por cierto, ¿sí? Los patrones son expresiones regulares. Vamos a ver. Aquí está. Esta es mi imagen que siempre uso para todas las clases, pero me queda muy bien. Por cierto, es una calidad tan mala. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está, perdón. Bien. Algo así son los patrones. Son moldes. Por ejemplo, esto. Aquí está. Digamos que voy a empezar ahí a manchar. Digamos que esto es el if, esto es el else, este es el while, digamos, este es el int, este es el float, y así sucesivamente. Digamos, esta es la expresión regular de número, esta es la expresión regular de ID, esta es la llave que abre, esta es la llave que cierra, y así sucesivamente. Es un conjunto ¿de qué? De moldes. Y viene, qué sé yo, una masa, digamos, viene una masita así que tiene una forma de estrella. Así. Entonces, ¿qué va a hacer el análisis léxico? Va a decir, ¿se parece a este patrón? No. ¿Se parece a este? No. ¿Se parece a este? Sí. Ah, bueno, como se parece a este, procedo a generar el token. ¿Sí? Ya después puede venir un lexema con una forma, qué sé yo, triangular que no existe. Entonces, existe el lexema. El lexema no ha dejado de existir. Existe el lexema y lo compara contra todos los patrones. Una vez no cumple con ningún patrón, ah, bueno, esto es error léxico. ¿Sí? Es error. Entonces, existió el lexema, pero el token no. El token solo pasa, solo se genera sí y solo sí coincide con un patrón. Aquí tengo una pregunta muy interesante. Los comentarios no generan tokens y la respuesta es no. Los comentarios no generan token. ¿Por qué? Ahorita vamos a revisar por qué. Vamos a platicar un poco por qué. Bien, entonces esto es lo que hace el análisis léxico, ¿sí? Básicamente valida, bueno, básicamente agarra el flujo de caracteres, los separa en tokens, en lexemas, y los lexemas ya los valida contra el patrón, y si cumplen, genera el token, ¿sí? Esto sería un error léxico. Lo que tenemos abajito, el triángulo y todo eso es un error léxico, ¿verdad? Entonces, dicho a grosso modo, o tal vez un poco más sencillo, el análisis léxico hace que, o valida que, un lenguaje fuente cumpla con una definición gramatical o de lenguaje como tal. Un código fuente, una entrada, agarra el análisis léxico y lo que hace es verificar que cumpla con las reglas que se definieron léxicamente, que cumpla con el lenguaje, que pertenezcan al lenguaje. ¿Verdad? Veamos un ejemplo bastante básico. Me gusta también hacer este tipo de ejemplos porque si no, tal vez no comprendemos muy bien que cada fase del compilador. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes? Voy a hacer una encuesta y la pregunta es,
¿Está bien léxicamente? Sí, ¿no? Y si quieren opinar el por qué no o el por qué sí, lo pueden colocar en la sección de preguntas. Si no, solo lo pueden, me pueden contestar. Ya lancé la encuesta. ¿Está bien léxica esta, esta porción de código? Léxicamente. Si alguien tiene dudas o alguien quiere exponer su punto de vista, pues también lo puede hacer y ahí lo vamos ahí discutiendo. Vamos a ver. Sí, ya el sintáctico, pues no sé, vamos a ver, vamos a ir viendo. ¿Tendría que conocer la tabla de símbolos? No lo sé. Sí, porque cada uno pertenece a un token diferente. Vamos bien. Depende del lenguaje. Sí, es cierto, no les dije el contexto. Esto es un lenguaje Java. ¿Cuál es el lenguaje de caracteres válido? Va a depender del lenguaje de programación. Léxicamente está bien. Léxicamente hablando, si es correcto cada uno de los tokens es del lenguaje Java. Sí, porque los caracteres pertenecen al lenguaje. Creo que vamos entendiendo el concepto que les quiero brindar hoy, ¿verdad? Recordemos, el análisis léxico solo ve que pertenezca al lenguaje, ¿sí? Solo ve eso. Pero ya, si hablamos, si alguien me dice que estoy asignándole una cadena a un entero, eso ya no es tarea léxica. ¿Por qué? Veamos, int. ¿Pertenece la palabra int al contexto de Java? Sí, pertenece. Ok, aquí tenemos. Ok, pasó. X pertenece al contexto, o un IT pertenece al contexto del lenguaje Java. También, ¿verdad? También pertenece. Igual, pertenece al contexto Java o a la definición del lenguaje Java también. Ok, ok, está bien. Este como tal, la comilla doble, ¿pertenece a Java? Sí, pertenece. La cadena como tal de adentro, ¿es una cadena Java? Sí, también. La otra comilla y el punto y coma también. Todos pertenecen a Java. Ya vamos a ir hablando, vamos paso a paso, ¿verdad? Pero creo que vamos entendiendo el contexto y el tema que quiero que veamos el día de hoy. Y es correcto, todos pertenecen. Entonces, léxicamente está bien, ¿sí? De hecho, si yo les pongo esto, no, lo vamos a poner bien. Así. No me va a complicar con las comillas. Léxicamente, voy a volver a lanzar la pregunta. Léxicamente, ¿esto está bien? El segundo, este. ¿Léxicamente está bien? El espacio en blanco, por lo regular, los lenguajes de programación omiten el espacio en blanco, pero no entra en su definición, sino que tiene un trato especial. También está bien léxicamente porque depende del orden, no depende el orden, sino valida los tokens, valida los caracteres, ¿sí? Tokens genera, ¿verdad? El que valida tokens es otra fase del compilador, ¿sí? Tengamos bien claro eso. El que valida tokens es otra fase. Aquí estoy validando caracteres o lexemas, ¿verdad? Pero sí entiendo el punto de vista que me querés ahí colocar. Perdón, vamos a ver cómo va la encuesta. Léxicamente sí, hay uno que dice que no. Vamos a ver. Si alguien tiene dudas también, pues me puede colocar ahí, vamos a ver, aquí ya tengo más. Sí, léxicamente está bien, el orden no es correcto, pero léxicamente lo cumple, correcto. ¿Cuál sería un error léxico? Vamos a ver ahorita un error léxico. En caso que la cadena de texto y el token debe incluir las comillas, va a depender de cómo querés manejar el, el compilador. Por lo regular, yo recomiendo que usen las comillas de una vez, ¿verdad? Les ahorra un poco de tiempo o un poco de quebraderas de cabeza.
Entonces, léxicamente vuelve a estar bien. Si podemos colocar las comillas si quieren, la palabra, otra de las comillas, el punto y coma, el X, int, igual. Todos los caracteres o lexemas pertenecen al lenguaje Java. Todos, 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 todos. Entonces, aquí no estoy viendo otros posibles errores que pueden haber. ¿Sí? Las comillas y lo de dentro se puede tomar como un lexema, sí, se puede tomar como uno entero, ¿verdad? Eso no hay ninguna restricción, ¿verdad? O sea, ustedes no se compliquen, ¿verdad? Yo, con el ejemplo del día de ayer que les dije que este ingeniero, que no voy a decir, pero creo que ustedes ya saben quién es, regañó a su propio auxiliar, era porque el auxiliar nos estaba diciendo, o sea, nosotros habíamos puesto un parser que habíamos hecho y nosotros habíamos hecho esto, que el más es la unión de dos, en este caso ya estábamos en fase de generación de código intermedio, entonces nosotros decíamos que estos dos eran dos tokens diferentes, este era un token más y este era otro token más, pero él nos decía, no, es que esto es un token uno solo, decía el auxiliar ahí. Espero que nunca hayan visto o conocido auxiliares mala onda, si no, pues qué mala onda, pero él decía, y está tan necio, porque no puedo encontrar otra palabra, de que el más es un token en sí. Y nosotros teníamos el punto de vista de que este es un token y este es otro token. ¿Sí? Ya hablo de tokens porque ya estábamos en una fase de generación de intermedio. Ahí ya no existe caracteres, ahí existen tokens. Y este cuate decía que no, que esto era uno solo. Al final vino este catedrático y este catedrático lo regañó, no porque esto esté malo, no porque decir que todo es un token y se puede, o sea, se puede tomar de las dos formas, no hay problema. Pero lo regañó porque él afirmaba que solo esta solución podía existir. Y eso es lo bonito de los compiladores, que mi solución no va a ser la solución de ustedes. La solución de ustedes y mi solución puede ser completamente diferentes, pero ambas soluciones aferrándose a las leyes de los compiladores. O sea, nadie se puede saltar las leyes de los compiladores, pero mi solución no va a ser la misma que ustedes, ¿verdad? Entonces, al final, el catedrático, este ingeniero, lo regañó porque él andaba necio de que esto estaba malo, que nosotros lo tomáramos uno por uno. O sea, y a la larga, como cualquiera lo podía tomar, estaba bien. Uno solo o los dos de un solo. Perdón, uno por uno. Pero no había problema en tener cualquiera de las dos soluciones. Lo regañó por su insistencia. Que cualquiera de los dos está bien. Ahí depende de la gramática. No, ahí va a depender del análisis léxico. Cómo definir el patrón o expresión regular. En caso de que solo venga un más, o sea, un token, y más, sea otro token, ¿no genera conflicto en el análisis sintáctico? No, en sintáctico no. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá con el tema de análisis léxico? Netamente léxico, ¿verdad? Netamente léxico. ¿Hay alguna duda? Para pasar, recordemos, estamos en un repaso. Estamos en un repasito aquí de voy a finalizar la encuesta. Estamos en un repaso de las fases del compilador, ¿verdad? Vamos a ver JFlex, espero que sí nos dé tiempo de ver JFlex. Bien, entonces, ¿cómo sería un error léxico? Bueno, recordemos, estamos en un contexto Java. ¿Esto es válido? Léxicamente esto está bien. ¿Será que esto léxicamente está bien? No voy a hacer encuesta porque ya no había visto la hora. ¿Léxicamente esto estará bien? Para un contexto Java. Esto léxicamente no existe. En Java no existe colocar
la expresión regular que exista un dólar y después un ID. Eso en Java no existe. Esto léxicamente está mal, ¿verdad? Esto está malo para Java, ¿verdad? Estamos en un contexto Java. Solo pueden con letras, mayúsculas, minúsculas y también con signos, guión bajo, perdón. Entonces, léxicamente esto está mal, ¿verdad? Entonces, esto es un error léxico. Sí, también permite empezar con guión bajo. Entonces, esto léxicamente está mal, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, eso es lo que hace el análisis léxico. Bien, el análisis léxico como tal se le llama el escáner. Y existe un generador de escáner. En el caso, nosotros nos vamos a empezar con JFlex. JFlex genera un escáner, ¿sí? Los lexemas depende del lenguaje, ¿sí? Todo va a depender del lenguaje. No es como tal una dependencia del escáner o del análisis léxico. Depende del lenguaje. Si en el lenguaje yo decido o yo defino un lenguaje que sí va a ser sensible a minúsculas o mayúsculas, y pues el escáner va a ser sensible. Si no, no hay problema. Puede ser, no puede ser sensible. ¿Verdad? Depende del lenguaje. Entonces, del lado nosotros vamos a usar JFlex. JFlex lo que va a hacer es nos va a hacer esta tarea. Nosotros no vamos a hacer esta tarea, sino que JFlex nos va a generar esa tarea. Ahora bien, JFlex, ¿qué hace? JFlex lo que implementa es el método del árbol. ¿Sí? JFlex lo que hace es el método del árbol. ¿Sí? Pero el método del árbol no es el único de análisis léxico. ¿Sí? El análisis léxico tiene 4 métodos para generar un escáner. Tenemos Thompson. Tenemos subconjuntos. Tenemos minimización de autómatas. Estos métodos los ven en clase magistral y JFlex lo vamos a ver en laboratorio, ¿verdad? Pero no es que uno es magia, los dos, como hay veces que se dan los cursos en sistemas, me recuerdo que parece que el laboratorio está hablando de otra cosa y la clase magistral de otra, así totalmente divorciados. No, aquí vemos que existe la correlación completa. JFlex genera un método largo que la larga es el escáner, ¿sí? Mucho ojo. Este proceso tiene como salida el flujo de tokens, ¿sí? Nuestro flujo de tokens. Ojo, yo no separé tokens, yo no analicé tokens, yo lo que hice fue separarle caracteres y analicé lexemas, ¿sí? Vuelvo, repito, separo caracteres y analizo lexemas, ¿sí? Genero tokens, hasta ahí los genero, hasta el final. ¿Desde cuándo? Y hasta el final se genera el token. Pero el token, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el token? Aquí es el crujir de dientes en el análisis sintáctico, ¿verdad? El token es validado, ahí sí, validado en el análisis sintáctico, ¿sí? En el análisis sintáctico, así es el mismo proceso, solo que de entrada, si ustedes quieren verlo así, de entrada tienen caracteres, de proceso tienen lexemas y de salida tienen tokens, ¿verdad? Hablando los grandes rasgos. Aquí, señores, sí va a importar el orden. Se los digo, el análisis sintáctico lo que valida es el orden de qué, de caracteres o tokens. ¿Qué creen ustedes? ¿Orden de qué? ¿De caracteres o de tokens? De tokens. Tokens, correcto. Jamás vamos a ver orden de caracteres acá.
Es un error lo que se hace que el autómata de pila, por ejemplo, el bendito autómata de pila que de nada sirve, pero es un error que el autómata de pila verifique cadenas. El autómata de pila es un mini autómata de análisis sintáctico. El autómata de pila debe de validar tokens, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo pusieron a hacer en un punto, un autómata de pila que valide cadenas, pues vamos mal, ¿verdad? Lo que valida es un token. Bien. Entonces, bueno, regresamos a nuestro ejemplo. Y aquí sí voy a hacer otra vez la encuesta. Vamos a borrar nuestras encuestas. Ahí está. Vamos a hacer otra encuesta. Otra vez la misma, esto. Supongamos que tenemos esto de entrada, ¿sabe? Nos ya dijimos, léxicamente está bien esto. Ahora, está bien sintácticamente. ¿Sí? No. Sara. ¿Esto está bien sintácticamente? Sí, no. Esta pregunta está más reñida. Ahí no es válido asignarle una cadena a un int, dicen. Pero vamos, mitad. Sintácticamente está bien, dicen, ahí tengo en el chat, sí. Si alguien quiere exponer su punto de vista, ¿por qué sí? Me lo puede colocar también, ¿verdad? Adelante, Carlos. Buenas noches, ingeniero. Semánticamente está bien porque no estamos verificando la lógica, en este caso, de los tipos de datos. Por ejemplo, como en orden está bien porque al declarar una variable, primero va un tipo de dato, un identificador, el signo igual, y un valor del tipo de dato, y después punto y coma. Y en este caso, ese orden sí se cumple. Lo único que tenemos sería un error lógico, ya que estamos asignando una cadena de caracteres a un valor entero. Es correcto. Esa es la respuesta. O sea, recordemos, estamos viendo orden. ¿Y cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Es tipo, ID, igual, valor, punto y coma. Este es el orden. Recordemos, los compiladores tienen fases y cada fase hace su tarea específica. Creo que sí, ya que el analizador sintáctico se encarga, correcto. Cuando yo valido esto y yo digo, es un string, no se le puede asignar un entero, ¿qué estoy diciendo? Básicamente estoy diciendo que carece de sentido, ¿verdad? Y el sentido no es una tarea del sintáctico. El sintáctico ve orden, ¿sí? Entonces tengamos cuidado en eso, ¿verdad? Cada fase del compilador se dedica a un punto en específico, a algo en específico, ¿verdad? Aquí sería error semántico, ¿sí? Excelente, súper entendido. Es como el orden de una oración en el idioma es correcto. Correcto, el sintáctico va a ver orden, ¿sí? El léxico ve que los caracteres pertenezcan al lenguaje, el sintáctico ve que tenga orden los tokens. Y mucho ojo, el sintáctico ve esto. Así lo ve el sintáctico. Tipo ID igual valor punto y coma. El sintáctico no ve esto. No ve que el sintáctico no tiene necesidad de ver qué tipo es, no tiene necesidad de ver qué ID, no tiene necesidad de ver qué valor. El sintáctico ve así. Tipo ID igual valor punto y coma. Yo querer esto, algo así por decirlo así, lo ve el sintáctico. O sea, el sintáctico ve solo sus formas, es decir, el token, pero no ve como tal qué hay, o sea, qué representa, si es un entero, si este es un X, si ese X ya fue declarado, eso no le interesa al sintáctico, ¿verdad?
Ajá, correcto. Básicamente es un lenguaje así mero cavernicolón que ve el sintáctico, ¿verdad? Obviamente, esto sintácticamente, traemos nuestro otro ejemplo, esto sintácticamente sí está mal. O sea, esto léxicamente, esto está bien, sintácticamente no. Esto no tiene orden, está desordenado, a pesar de que sintácticamente sí, perdón, léxicamente sí haya pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos COP. COP es un LALR, ¿sí? Pero no solo hay LALR, está el LR1, que para mí es el mejor tema de la carrera de sistemas. Está el SLR y el LL1, ¿verdad? Entonces existen un montón de cuestiones. Si no cumple el orden sintáctico correcto, es donde genera el error sintáctico, desde antes de generar un error lógico. No pasa el filtro del sintáctico, ¿es correcto? Bueno, aunque eso va a depender del diseño del compilador. O sea, no todos los compiladores van a recibir, se van a ejecutar de la misma manera, ¿verdad? O sea, puede que sí para un compilador, puede que no para el otro. Entonces, COP es LALR. Pero tenemos otros métodos sintácticos que es LR1, SLR y LL1. Para los que han usado, por ejemplo, esta herramienta COP, hay un error bien clásico. ¿Cuál es ese error? Shift reduce. ¿Qué pasa con el shift reduce? El shift reduce da porque si acá estoy hablando en léxico, ¿de qué? De autómatas. Autómatas finitos no deterministas, perdón, autómatas finitos deterministas, aquí estoy hablando de tablas de análisis sintáctico. ¿Sí? Y en la tabla hay un punto en donde no converge y es donde se produce el shift y el reduce. ¿Por qué se produce eso? Porque la gramática que se está construyendo es ambigua. Antes de entrar, cuando nosotros entremos a COP, vamos a entender qué tipo de gramática tenemos que escribir para que no nos dé problemas de shift reduce. Una buena gramática también me asegura no colocarle precedencia. La buena gramática se escribe sin precedencia. ¿Por qué? Porque si escribo bien mi gramática, no hay necesidad de colocarle precedencia. Es todo un arte escribir gramáticas. Bien, ¿dudas hasta acá con el tema de análisis sintáctico? ¿No? ¿Vamos bien? Qué bueno. Bueno. Y si se dan cuenta, seguimos en front. Seguimos en fase de análisis. ¿Sí? Seguimos en fase de análisis. Bien. Falta la última fase de análisis, que es, seguimos en front, análisis semántico. Ah, por cierto, esta salida del análisis sintáctico genera un árbol. El flujo de tokens a la larga es una lista, ¿sí? Es una lista. El árbol ya es una estructura jerárquica, ¿sí? Genera un árbol. Ese árbol entra al semántico y como habíamos dicho, el semántico valida el sentido. Aquí tengo yo un ejemplo semántico que le asigno un string a un entero. Ahora bien, ¿qué otros errores o qué otras validaciones semánticas pueden existir en un lenguaje? ¿Qué otras validaciones pueden existir? Aparte de este que tengo aquí seleccionado. Este es uno. Asignarle un valor string a un entero. Pero ¿qué otra validación semántica puede decir? Sí, el sentido, pero
¿Qué es el sentido como tal? La lógica, pero ¿qué es la lógica? Correcto, el orden de declaración, una variable, o sea, antes de usarla, o sea, usarla antes de crearla, correcto, o sea, que yo haga esto. Estoy en un contexto Java, ¿verdad? No me salió del contexto Java. Semánticamente, esto está mal. ¿Por qué? Porque voy a llegar a leer X y X no ha sido declarado. ¿Sí? Eso es un error también semántico. Dividir entre cero, sí, es que la división entre cero, hay unos lenguajes que dan error hasta generación de código intermedio, otros que lo que pasa es que el semántico podría decir ese error, pero más seguro que sí es error semántico, la división entre cero, que es una instrucción. ¿Qué es? Que falte un punto y coma también, no. Que falte un punto y coma, ¿qué error sería? Sería un error sintáctico porque le hace falta algo al orden. ¿Sí? Ese es un error sintáctico, no semántico. ¿Qué otra cosa? Ya me dijeron esto. ¿Qué otra cosa más puede entrar en error? Perdón. Estoy iniciando una máquina virtual, por cierto. ¿Qué otro error puede entrar en el tema de análisis semántico? ¿El tipo sería el nombre del token? No. La falta de llaves es sintáctico también. Doble declaración, ¿me lo podrías ejemplificar un poco más? Una librería, por ejemplo. Desborde de memoria, eso es interesante. Desborde de memoria es en tiempo de ejecución, cuando ya está ejecutando el bajo nivel. Y si mucho sería un error de generación de código intermedio. Aquí hay otro, concatenar un int con una cadena. Correcto. O hacer esto, no sé, sumar, básicamente podríamos decir int x o int z, digamos, es igual a z más x. Y digamos que x es un string. Podríamos decir que o sea, esto es un error semántico. Variable que no está en una tabla de símbolos, todas las variables están en una tabla de símbolos. No hay ninguna que no esté. ¿Cuánto una variable local intentamos llevar correcto? Aquí hay otro. Cuando una variable es local y la intentamos llamar como si fuera global, es correcto, los accesos, ¿verdad? Poder querer llamar a un método private desde afuera, ¿verdad? Eso también es semántico, carece de sentido. Intentando sumar strings, el tema de la sumatoria de strings, no sé si, pues, a veces los lenguajes de programación lo toman en cuenta como la concatenación. Llamar a una variable que no ha sido declarada, básicamente es este que tenemos acá. Yo tengo uno, por ejemplo, esto. Qué sé yo, este objeto no ha sido inicializado, pero ya lo estoy utilizando. O incluso podría llamar un método que tenga esto. Entonces, ¿por qué no? Porque hay que inicializarlo antes. Cuando se inicializa, pasa algo del lado del backend del compilador. Y aquí no está pasando. Y esto es un error semántico. Enviar parámetros de un tipo que no admita el método o función, ¿correcto? Sumar una función a una clase que no ha importado, correcto también, ¿verdad? Llamar a una función o algo que pertenece a una biblioteca que no ha sido importada, ¿verdad?
que la función retorne entero cuando se estableció que retorne cadena. Es correcto, ese es otro error semántico. Entonces, si se dan cuenta, los errores semánticos, primero que nada, ahorita estamos haciendo un ejercicio para Java, pero muchas de las cosas que ustedes colocaron son válidos en PHP, lamentablemente. PHP es la lujuria de la programación y acepta casi de todo, pero es por lo mismo, o sea, así es el lenguaje. Pero ahorita estamos en un contexto Java, ¿no? Por eso es que PHP es muy lento. ¿Por qué? Porque tiene que hacer mucha validación en tiempo de ejecución. Validaciones que son caras a la infraestructura de tecnología, ¿verdad? Es por eso, como les decía, o sea, pueden tener muy buenos servidores, pueden tener muy buenas nubes, pero si el lenguaje está programado muy mal o están con un lenguaje que es muy pesado, eso nunca va a funcionar. Llamar una función de una clase que no se instancia, básicamente es lo que acabamos de colocar abajo, pero es correcto. Fundemos. Esa nunca va a morir mucha. Bien. ¿Dudas hasta acá con el tema semántico? No sé si tienen alguna duda con el tema semántico. No sé si queda claro las diferencias entre todas las fases del análisis, perdón. Bien, y si se dan cuenta, por eso es frontend, porque todos los errores léxicos, sintácticos y semánticos los pudimos ver. Por eso es que se llama el frontend del compilador. ¿Sí? Porque los pudimos ver. El analizador semántico verifica el sentido del lenguaje. Que lo que yo esté haciendo tenga sentido. ¿Pero para quién? Para el lenguaje. ¿Sí? No todos los lenguajes son iguales. Hay lenguajes que aceptan todo lo que acabamos de decir. El caso es JavaScript es uno, PHP es otro, que aceptan todo lo que acabamos de decir. No les importa, sí lo aceptan. Pero no todos son así. Y eso, el análisis semántico sí depende demasiado. O sea, todos dependen del lenguaje, pero semántico es mucho más dependiente del lenguaje, ¿verdad? Va a depender de las reglas que el análisis semántico o el análisis como tal genere. Bien. Entonces, luego vienen las demás fases que las vamos a ver. Tal vez mañana vamos a ir a platicar un poco de esto. Pero, como tal, aquí está JFlex. Aquí está COP. Y esto es Compi1. ¿Sí? ¿Se puede hacer a la vez? No, son fases diferentes, totalmente diferentes. ¿Verdad? Son totalmente diferentes. Bien, todas las preguntas hasta acá. Lo demás lo vamos a ver el día de mañana. Esto, ¿verdad? Intermedio, máquina, código, generar el código y optimización de código. Bueno, los últimos 10 minutos de clase, sinceramente, no da tiempo no da tiempo de cubrir mucho que digamos, pero bueno, no importa. Vamos a probar a estar ahí jugando un cacho con ¿hasta dónde llega Compi 2 en las fases? Buena pregunta, Compi 2 hasta donde yo di el curso, cuando me recuerdo que yo lo llevé y fui auxiliar y todo, es hasta generador de código u optimización de código, ¿verdad? Bueno, empieza en semántico, generador intermedio, optimización. A veces se llevaba a código, a veces no, pero mínimo hasta acá, en optimización de código. Estas tres fases, ¿verdad? Fases ya de backend. De hecho, el Garbage Collector es una aplicación de los compiladores. ¿El analizador semántico también genera un árbol sintáctico? No, lo que hace es que valida el árbol. Entonces tiene la misma salida que el sintáctico. O sea,
Es como que si ustedes les dan algo y ustedes solo dicen, ven el producto, ah, está bien, y lo pasan a la siguiente fase. Esa es la fase semántica. Simplemente decir que está bien. No está publicado el proyecto, lo voy a publicar hoy en la noche, más nochecita. ¿Por qué se abarca más fases en Compi 2? Sinceramente no lo sé. ¿Qué podría ser lo más complicado? Uy, yo creo, me animo a decir que es la generación de código intermedio. Esta. Ese es lo más complejo de un compilador. Entonces, bueno, primero que nada estoy en un entorno Linux, por cierto, una máquina virtual, bueno. Sí, en Compi 1 sí, ese es el tema, que en Compi 1 se va a hacer una pseudo fase semántica, ¿verdad? Pero lejos de semántico es para ejecutar el intérprete. Ya en Compi 2 es para generar el compilador como tal. Entonces yo tengo acá yo tengo Java 17 y Maven. Por cierto, ayer estaba haciendo memoria y yo les dije que íbamos a trabajar o que yo iba a enseñar con Ant, ¿verdad? Pero no, es con Maven, es con Maven. ¿Por qué el generador de código intermedio es difícil? Te lo voy a poner así. El intermedio, ustedes tienen que expresar en código intermedio solo, todo el código que tengan ustedes, solo con sumas, restas y métodos. ¿Sí? Es decir, ustedes deben de representar un objeto solamente a base de sumas y restas. Ese es el tema del código intermedio. ¿Qué diferencia hay entre Ant y Maven? Si no estoy mal, es quién es el fabricante, quién es el que... No soy muy del mundo Java, pero creo que es quién es el que generó el proyecto como tal. Eso es lo difícil de intermedio. Ver, en intermedio no hay while, no hay switch, no hay for, no existe eso. ¿Cómo yo ejemplifico eso a base de sumas y restas? Solo eso. Y sumas y restas no de números grandes, o sea, solo es el lenguaje tripleta que le dicen, o 3 direcciones. Ese es lo complejo de intermedio. No hay ningún problema. Aquí lo voy a hacer como a mí me salió, como yo lo veo. Pero ustedes lo pueden hacer como sea, ¿verdad? Por cierto, ayer estaba haciendo un ejemplo. Vamos a eliminarlo. Entonces, ¿qué va a pasar acá con? No importa. O sea, simplemente no importa. No importa. Aquí el que tenga instalado ya JFX y COP, ya se puede saltar esto. El que no, pues puede ver aquí cómo se hace. Bueno, vamos a crear una carpeta. Un ejemplo 1. Nuevamente otra vez, una carpeta que hice ayer. Entonces, entramos y vamos a ver, son manejadores de proyectos o de dependencias como tal, de un proyecto Java. Uy, ¿cómo se llama esta cosa? El Quick Start, el arquetipo de Quick Start. Entonces vamos a crear con este, no tengo habilitado el bidireccional, pero voy a colocarlo en el chat, es el arquetipo de Quick Start. De Maven. Entonces, copiamos, aquí está, cómo utilizarlo, simplemente copiamos y pegamos en la consola. Entonces, empieza a bajar todo el tema de los arquetipos o el arquetipo como tal. En Group ID, pues le voy a poner un compi1.example1. El artefacto, pues, no lo sé, vamos a poner example1. La versión está en 1.0, perdón. Y el paquete compi1.exe. Está bien todo y ahí está.
fue creado con éxito. Entonces yo ya tengo, si nos damos cuenta, si listamos o miramos la carpeta, perdón, ya está, perdón, aquí está, ya está nuestro example 1 como tal del proyecto, y ya está el POM, aquí está el POM, podemos ver el contenido del POM, aquí está el contenido del POM, de hecho el POM lo vamos a ir ahí modificando un poco, aquí está el contenido del POM, y podemos observar también en el CRC, está ya la nomenclatura de las pruebas unitarias o de las pruebas. No pueden acceder al chat, no lo pueden ver. Ah, la gran. Bueno, no hay problema. Lo voy a poner acá. Ya, bueno, ya lo colocaron. Gracias. Entonces ya se colocó. Obviamente no lo voy a hacer toda consola. Entonces, utilizan su video favorito. En este caso yo utilizo Eclipse. Sí, aplica para Windows también. Sí, aplica para Windows también. Bueno, el lenguaje para arquetipos pues es el mismo. Entonces ya acá pues empezamos a trabajar. Bueno. Vamos a eliminar mi ejemplo que estaba haciendo ayer. Aquí estamos. Entonces importo, en este caso pues yo ya tengo, bueno, Eclipse permite importar ejemplificación perdón, proyectos en Maven. De hecho, IntelliJ, sí, de hecho yo me gané una licencia de IntelliJ no sé qué año. Me gustó y todo, pero no sé, tengo algo con Eclipse que, aunque se vea más arcaico, cosas de viejos, ¿verdad? Entonces, busco yo en este caso, pues mi proyecto mi ejemplo 1 es este. Aquí está. Finish. Entonces yo ya, como tal, tengo, sí, se puede usar Java 20. Fue para crear el proyecto y prepararlo para, ahorita como tal solo se hizo para crear el proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la librería o la biblioteca de JFlex está, o yo voy a utilizar la versión para Maven. Entonces, por eso fue necesario que yo inicializara el proyecto para Maven, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestro proyecto como tal, ¿ya? Y aquí está el POM. En el POM, pues vamos aquí a agregar las librerías o las bibliotecas de JFlex, ¿sí? JFlex tiene su mundo de bibliotecas por acá. JFlex. Pero que vamos a ver. ¿Estará acá? ¿Será que es este? No, no es este. Maven, vamos a ver. Maven. Aquí está. Entonces, esto es lo que va dentro del POM. Por eso es que en la consola lo que hice fue, bueno, crear el proyecto para Maven y esta librería o agregando este plugin dentro de nuestro proyecto de Maven, agregándolo acá en el POM, se va a generar o va a descargar las bibliotecas o la biblioteca en este caso de JFlex para que lo podamos venir y utilizar. Entonces, hay que configurar como, por ejemplo, acá, el arquetipo de Quick Start de Maven. Vamos a ver, si no estoy mal en Elvis, nos da la opción de crear el proyecto, nos permite elegir si usamos Santo Maven. ¿Sería lo mismo? Sí, sería lo mismo. Entonces, JFlex lo vamos a utilizar en el mismo semestre, ¿verdad? Sí, es el mismo. O sea, si alguien ya lo tiene instalado, perfecto, no hay problema. Si alguien lo instala de la misma manera o de la manera old school que es agregar el jar y todo, perfecto, no hay problema. JFlex sigue siendo el mismo. Por ejemplo, acá vamos a utilizar Java 17. En mi caso, que yo estoy utilizando Java 17, pues coloco Java 17.
¿verdad? Que el compilador sea Java 17, ¿verdad? Creo que no están viendo porque mi pantalla es muy pequeña. Y la verdad que nunca le he dado zoom a esto. No funciona o sea, con más. Ahí está. Entonces, de acá, yo le cambié, tenía el 1.7 y yo le cambié a Java 17. Bueno, entonces, un tutorial que sirva para instalar Linux, pues yo lo hago, bueno, no sé, la verdad, depende de qué distribución de Linux. Lo que estoy haciendo solo es para la instalación, ¿verdad? Ahorita todo el proyecto de Maven se hizo solo para agregar JFlex, ¿sí? No hay ningún problema. Ustedes pueden ser, de hecho, como les digo, el que pueda utilizar IntelliJ puede utilizarlo porque IntelliJ tiene una extensión para JFlex y COP muy buena. No es necesario tener la misma versión de Java. No es la misma, no es necesario. O sea, aquí vamos a utilizar la que tengamos como tal en nuestra computadora, ¿verdad? En todas va a funcionar. De hecho, incluso el que tenga Java 8 también va a funcionar, ¿verdad? Porque hay una forma también para instalar a Java 8, obviamente, ¿verdad? JFlex y COP son muy viejitos ya, aunque sí se siguen actualizando, pero no se actualizan como tal, no se actualizan como tal en sintaxis, sino que se actualizan en dependencias, para que sea más, para que los ya más recientes lo utilicen, y así, ¿verdad? De hecho, COP nunca se actualizó, fue alguien X que vino y dijo, mucha, me gusta tanto compiladores, que vino y adaptó la librería, las bibliotecas de COP para Maven, ¿verdad? Entonces, fue un X diferente, alguien así extrañamente diferente. Entonces, lo último que vamos a hacer, porque no había visto el tiempo, aquí también hay otra cosa que correr, ¿verdad? Que es de cambiar, que es las dependencias de JUnit, ¿verdad? Entonces, que nos van a servir para que podamos hacer nuestras pruebas, el que quiera utilizar las pruebas. Entonces, nos vamos a crear vamos con el tema del cambiarlo, JUnit, pues vamos a utilizar el ORG. El de Jupyter, ¿verdad? Entonces, JUnit, Jupyter, está. La versión en este caso, para este proyecto lo vamos a usar la 5.8.2. Entonces son cambios pequeños. De igual manera, este ejemplo lo voy a subir al GitHub para que puedan utilizar, descargar ustedes y todo, ¿vale? Sí, tiene 6 horas o 7 horas allá de avanzado. Si usan antes, está bien, no hay problema. Como les digo, incluso si alguien quiere utilizar Java 8 y agregar las bibliotecas, pues no hay problema. Bueno, entonces, el tiempo ya terminó. ¿Y qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a terminar de instalar JFlex. Vamos a entrar de lleno con JFlex. Acá hay que limpiar un poco el POM. Agregamos JFlex y vamos a empezar a tirar nuestras primeras expresiones regulares. Para poder observar nosotros las primeras fases del análisis como tal del compilador, en este caso, centrados en el análisis léxico. ¿Sí? Y después hablamos del proyecto también. Obviamente hoy lo subo, lo leen y ya hablamos mañana si alguien tiene alguna duda. ¿Es necesario usar Maven? No, lo que es necesario es usar JFlex y COP. Eso es lo necesario. Maven no. Antes tampoco. Alguien puede hacer la instalación manual también. No hay ningún problema. Bien. Yo uso Maven porque pues en Maven me siento más cómodo, pero pues no hay ningún problema. Alguien lo puede hacer con otra forma. Bien, entonces hasta acá lo vamos a dejar el día de hoy. Vamos a ver mañana de instalación de JFlex, terminarla, expresiones regulares y de proyecto hablamos. Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Se cuiden. Buenas noches, ingeniero. Feliz noche, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero.